¿Qué es una prioridad? ¿Qué es una prioridad? Dice el diccionario que una prioridad es lo que está antes que otras cosas. Eso es una prioridad. Lo que está antes que otras cosas. Mis hermanos, pues estamos, ustedes, tú, mi hermano, estás en este mundo. Y tú tienes que atender muchas cosas. Desde lo más elemental, lo más básico, como es la familia. Tienes que ocuparte de la familia, de la escuela, del trabajo, de la salud, del sustento, es decir, de las necesidades materiales. Pero además de estas cosas que podemos decir que son básicas, esenciales, bueno, también te ocupas en realidad de otras cosas, como de darte algunos gustos, ¿verdad? Paseos, vacaciones, entretenimiento. Bueno, te ocupas de muchas cosas. Y tú sabes, ¿verdad? Cuántas cosas más tú tienes que estar ocupado en este mundo. ¿Ya ubicaron todas esas cosas que ustedes tienen que hacer? Bueno, ahora les pido que a todas esas cosas en este momento las engloben en algo a lo que llamaremos las cuestiones de la vida. Todo eso que hemos dicho, que ustedes se imaginaron, son las cuestiones de la vida. Bueno, de esa enorme lista de cosas por atender, mi hermano, yo te pregunto, ¿cuáles son tus prioridades? ¿Cuáles son tus prioridades? Por unos instantes, por favor, quiero que pienses, hazlo por favor. Piensa en cuáles son aquellas cosas o quiénes son aquellas personas a las que tú pones antes que todo lo demás, porque son tus prioridades. ¿Qué cosas o personas pones antes que todo lo demás? Y yo creo que no debe ser difícil, ¿verdad? No tenemos que dar aquí un tiempo para que pienses y te esfuerces y hagas hasta una lista. Yo creo que no. Porque lo que es más importante para ti, de inmediato vino a tu mente, te lo aseguro. Cuando dijimos, ¿qué es lo más importante? De inmediato vino a tu mente. Y eso, mi hermano, es lo que es más importante para ti. Miren, buscando este asunto de las prioridades, busqué por ahí en la red, ¿verdad? Busqué en la red y me encontré, ya saben que encuentra uno muchas cosas, ni siquiera me puse a seleccionar, simplemente lo primero que encontré, lo abrí y copié un pequeño parrafito, 3 parrafitos, se los leo, miren, encontré esto. Las prioridades son aquellas cosas que una persona considera importante y que pueden variar según la etapa que se esté viviendo. No hay una respuesta universal sobre cuáles son las cosas más importantes de la vida, porque influyen muchos factores como la cultura y los intereses de cada individuo. En el caso de la cultura occidental, el acuerdo social indica que entre las prioridades de la vida se encuentran los siguientes aspectos claves: salud, familia, trabajo, relaciones sociales y entretenimiento. Salud, familia, trabajo, relaciones sociales y entretenimiento. Hasta aquí lo que encontré en ese artículo. ¿Pero qué dirías tú, mi hermano? ¿Estarías de acuerdo con eso? Estas cosas, estas 5 cosas que se engloban dentro de nuestra cultura, ¿esas cosas dirías que son tus prioridades? ¿Dirías que esas son tus prioridades? Pero además, hay que decir que hay una realidad. A lo que es prioritario, las personas le dedican todo su esfuerzo, le dedican tiempo, se preocupan por ello,
se preocupan por hacer esas cosas y hacen todo lo posible por cuidarlas, por tenerlas, por lograrlas, por alcanzarlas. Por eso, mi hermano, yo te vuelvo a preguntar, ¿cuáles son tus prioridades? ¿Cuáles son tus prioridades? Mi deseo, hermanos, el día de hoy es que recapacites muy seriamente y muy sinceramente sobre cuáles son tus prioridades. Y después de que meditemos en este pasaje que ya hemos leído de Mateo 6 del 19 al 33, tú entiendas y quizás solo recuerdes o quizás lo aprendas hoy, pero sea como sea, que tú corrijas. Que tú corrijas para que te enfoques en la única prioridad que debe regir tu vida. Vayamos al desarrollo de la predicación y como punto número uno, tu prioridad está donde está tu corazón. Tu prioridad está donde está tu corazón. Versículos 19 al 21. Y el Señor dice, no os hagáis tesoros en la tierra. Miren esta palabra, este verbo hacer, quiere decir, o literalmente significa atesorar. De tal manera que nosotros literalmente podríamos leer aquí, no atesoren tesoros en la tierra. Ahora, la idea aquí de atesorar es acumular. Entonces, la idea aquí es no acumulen tesoros en la tierra. Y aquí, hermanos, sin duda que la referencia es a bienes materiales, a esa es la referencia. La riqueza, hermanos, cuando el Señor está hablando en aquel tiempo, en aquel momento, y está hablando de riquezas, ¿saben? Lo que viniera a la mente de sus oyentes era no solamente el dinero, que sí lo había, ¿verdad? Había dinero, había oro, había plata y había dinero, monedas, pero también ellos valoraban, y riqueza para ellos era el vestido. Ya en una ocasión anterior dijimos que en términos generales, bueno, no era, el vestuario no era abundante, ¿no? Las personas tendrían una o dos túnicas por ahí, ¿verdad? ¿Se van a acordar porque les dije ese día, no son como las hermanas de hoy en día, ¿verdad? Que tienen ahí el closet lleno de ropa y todavía abren y dicen, híjole, no tengo que ponerme, ¿verdad? No era así. En aquel tiempo las personas tenían su túnica que usaban, quizás otra, ¿no? 2, 3 túnicas a lo más. Por eso la riqueza era tener mucha ropa, muchas túnicas, ¿no? La riqueza estaba en el vestido. Pero también la riqueza en aquel tiempo se daba a través de lo que se obtenía del campo, de la cosecha, los alimentos, los granos, el trigo, por ejemplo. ¿Se acuerdan de aquel rico insensato que dijo, ya tengo muchos, ya no cabe en tanto grano que tengo, que ya no cabe en mis graneros, ¿qué voy a hacer? ¿No? Ya se voy a derribar estos y hacer unos más grandes para acumular más granos. Bueno, así era. La gente acumulaba dinero, vestidos y alimento, granos. Pues bien, el Señor dice que no hay que acumular esos tesoros de la tierra. Y la razón por la cual no es bueno es porque esos tesoros se podían perder fácilmente. La polilla y el orín corroen, y los ladrones minan y hurtan. Las polillas, creo que sí sabemos, ¿verdad?, esos animalitos, pues se comían la ropa, y sabemos que eso pasa, ¿verdad? Llegaban las polillas y se comían la ropa se podía perder muy fácilmente. Miren, la palabra orín
significa comer o roer, eso significa orín, comer o roer, y se habla de corroer, y con esto está haciendo alusión a los granos. Podían llegar las ratas, los ratones y comerse, corroer, roerse toda la comida, y lo que estaba ahí guardado se iba a acabar. Por otro lado, el dinero, el oro, la plata o quizás hasta joyas podían ser minadas por los ladrones. Esta palabra minar significa cavar a través de. Y la idea es que los ladrones podían llegar a las casas, y las casas en aquel tiempo estaban hechas de adobe, de barro, y entonces los ladrones podían llegar y minar, es decir, cavar, hacer un hoyo ahí en la pared para meterse a las casas, y entonces, estando adentro, pues minar, seguir cavando en otros muros o en el piso que eran de tierra, para buscar dónde los dueños de la casa tenían guardados su dinero, sus joyas, su oro, su plata. Entonces, por eso los ladrones venían y minaban esas cosas para robarlas. Las cosas, los tesoros terrenales no eran seguros. Pero aún todavía podemos decir algo más, aunque no fueran acabados ni por las polillas, ni por los roedores, ni por los ladrones, y se pudieran conservar de todas maneras, por ser terrenales, esos tesoros se quedan aquí en la tierra. Porque nada de eso se puede llevar a la eternidad. No se hagan, no acumulen tesoros en esta tierra, dice el Señor. En contraste, el Señor manda, hagan tesoros en los cielos, porque esos tesoros no se echan a perder, no van a ser robados, pero son tesoros además que son eternos. Entonces, mi hermano, ¿qué dices? ¿Qué es lo que tú estás atesorando? Cuando tú atesoras aquí el dinero, bueno, vas y abres una cuentecita, ¿verdad? Hoy las cuentas están al alcance de todos. No hagamos comerciales por ningún banco, ¿verdad? Pero bueno, puedes ir a cualquier banco y de una manera abres tu cuentecita y tú ahí puedes estar ahorrando tu dinerito. Y a través de las aplicaciones o como sea, tú puedes ver tu estado de cuenta, ¿verdad? Para ver qué tanto dinero estás acumulando. Pero hermano, yo te quisiera preguntar, si sonara tu teléfono en este momento y te llegara tu estado de cuenta celestial, ¿cómo estaría tu cuenta? ¿Cómo estaría tu estado de cuenta de tus tesoros celestiales? ¿Cómo estaría? Pero mi hermano, ¿cómo saber qué es lo que tú estás atesorando? Creo que es fácil. Solo sé sincero y respóndete. ¿Dónde está tu corazón? Si tú quieres saber cuáles son tus tesoros, tienes que responderte, ¿dónde está tu corazón? Porque tu corazón solo está puesto en un solo lugar. Tu corazón está donde está tu tesoro. Ahí está tu corazón. ¿Dónde está tu tesoro? Miren, ya hemos repetido muchas veces y espero que y lo vamos a seguir haciendo, pero yo espero que ya lo tengan bien entendido. El corazón es, en pocas palabras, el ser interior, ¿sí? Cuando se habla de corazón, se habla del ser interior, que incluye el pensamiento, la voluntad y los sentimientos. Cuando se habla de corazón, se incluyen estas tres cosas: intelecto, pensamiento, voluntad, sí, y también sentimientos. Así es que, mi hermano, el tesoro de tu vida, lo que tú estás atesorando, está
donde se dirijan, donde se enfoquen tus pensamientos, tu voluntad y tus sentimientos. ¿Dónde tienes dirigido todo esto? ¿A dónde? Bueno, ahí donde lo tengas dirigido, eso es tu prioridad. Eso que hace ratito pensaste bien rápido. Bueno, eso, mi hermano, eso es lo que estás atesorando. Eso es lo que estás atesorando. Ahora, ¿saben? Cuando se habla de estas cosas, es bien fácil decir, porque como buenos cristianos, ¿verdad? Nos preguntan y nosotros respondemos lo que es correcto, ¿verdad? ¿Cómo vamos a atrevernos a decir lo que no se debe? Pero cuando se habla de esto, es muy fácil decir, sí, mi corazón está en las cosas celestiales. Si les preguntara, bueno, ahorita ya se los advertí, pero si les preguntara sin advertirles, ¿dónde está tu corazón? Sí, en los tesoros celestiales. Claro que es muy fácil decir esto. Pero veamos, miren, nada más consideren, por favor, ¿de qué hablas? Cuando tú estés reunido con tu familia, con tus compañeros de trabajo, con tus amigos, con los hermanos de la iglesia, ¿de qué hablas? ¿Qué sale de tu boca? Pues eso que sale de tu boca es lo que hay en tu corazón. Porque el Señor dijo, Mateo 12:34, de la abundancia del corazón habla la boca. Otra manera de que hagas una evaluación, ¿a qué dedicas tu tiempo? Porque por ahí tienes tiempos libres, ¿verdad? ¿A qué dedicas tu tiempo? A estar jugando videojuegos, ¿verdad? Y te apuras porque ya ibas a un nivel y ya son las 3 de la mañana y no importa, ya merito, llego al otro y ahí estás, ¿no? Todo tu tiempo se va en videojuegos o en las redes sociales, ¿verdad? Ahí, Facebook, YouTube, Twitter y no sé cuántas cosas más, ¿verdad? ¿En qué ocupas tu tiempo? ¿Lo ocupas en eso? ¿O me vas a decir que no, que eso no lo ocupas y que agarras tu Biblia, te pones a leer la Biblia y te pones en oración? ¿Te das cuenta qué hay en tu corazón? ¿De qué hablas? ¿A qué le dedicas el tiempo? Eso es lo que estás atesorando. Y déjame ponerte un ejemplo sencillo. Estás toda la semana, a partir de al rato a las 8 de la noche, estás, ojalá ya sea de aquí 8 días, otra vez que ya sean las 12, para que vuelva a ir con mis hermanos al templo, para que alabemos a Dios. Eso hay en tu corazón. O más bien estás buscando, sábado, y estás buscando a ver qué mosco se te atraviesa, porque, no pude ir al templo, ¿verdad? Ay, es que se me atravesó el mosco, ¿verdad? ¿Cuáles son tus deseos? La prioridad de tu vida está marcada por aquello que atesoras. Y lo que tú atesoras es donde está tu corazón. Punto número 2. Tu prioridad está determinada por la manera en la que percibes las cosas. Tu prioridad está determinada por la manera en la que percibes las cosas. Versículos 22 y 23 de Mateo 6. Miren, en estos versículos el Señor está haciendo un contraste, y el contraste está entre el ojo bueno y el ojo maligno. El Señor inicia en estos versículos diciendo enfáticamente: la lámpara del cuerpo es el ojo. A ver, para que nos quede claro y vayamos entendiendo estos dos versículos. La lámpara o una lámpara es algo que sirve para alumbrar, ¿sí? Es una lámpara. Aquí el cuerpo, cuando se habla del cuerpo aquí, se refiere al ser interno de la persona, ¿sí? Eso que dijimos, el corazón, ¿verdad? Al ser interno de la persona. Eso sería el cuerpo. Y el ojo es el filtro a través del cual entra la luz al interior.
entendamos eso por ojo, ¿sí? Es el filtro a través del cual entra la luz al interior del ser. Dice el Señor aquí simplemente que si el ojo es bueno, entonces el cuerpo, es decir, el interior, estará lleno de luz. Un ojo bueno se puede entender como un ojo sano, un ojo sencillo, un ojo sin doblez. Un ojo que está sano permite perfectamente la entrada de la luz y por eso hay luz, el ser interno está iluminado. En contraste, si el ojo es maligno, entonces el cuerpo, es decir, el interior, estará en tinieblas. Un ojo maligno es un ojo con una visión distorsionada, borrosa, que ve imágenes dobles, y por eso no permite que la luz entre al interior. Ahora, ¿cómo entendemos esto? Porque yo sé que leemos quizás este pasaje y a lo mejor no lo entendemos mucho, ¿verdad? Bueno, ¿cómo debemos entenderlo? Miren, si ustedes van y acuden a los grandes comentaristas bíblicos, lo que ustedes van a encontrar, una referencia que hacen todos, es que un ojo bueno se refiere a alguien generoso, a alguien que es desprendido. Y en contraste, un ojo maligno se refiere a alguien avaro o tacaño. Este significado nos llevaría entonces a pensar en el apego o en el desapego que se tenga de las cosas materiales, especialmente del dinero. Y claro que este significado que encontramos por ahí, que nos dicen los comentaristas, claro que encaja perfectamente en el contexto del tema que el Señor Jesús está tratando en todos estos versículos del 19 al 33. Pero, ¿saben, hermanos? Yo el día de hoy quisiera llevar un poquito más y explicar para que nos quede un poquito más claro y práctico sobre todo, sin perder el sentido que he explicado. Bueno, yo quiero que pensemos que el ojo es la manera en la que percibimos las cosas, ¿sí? El ojo es la manera en la que percibimos las cosas. Si el ojo es bueno, percibiremos las cosas de la manera correcta. Pondremos nosotros atención en esas cosas que son correctas y entonces dejaremos que esas cosas buenas sean las que entren a nuestro interior y lo iluminen todo. Y aunque yo sé que está por demás decirlo, bueno, hay que de todas maneras puntualizar que nosotros sabemos que las cosas buenas son las que están en sintonía con lo espiritual, las que son cosas correctas delante de Dios. Por lo tanto, cuando el ojo es bueno, evalúa las cosas y puede determinar lo que es bueno, lo que está en concordancia con Dios, y deja que eso entre al interior para iluminarlo. En contraste, si el ojo es malo, la percepción de las cosas estará equivocada y se irá básicamente tras de las cosas materiales, tras de las cosas de este mundo, y les va a dar un valor que realmente no tienen y las va a dejar entrar. Y entonces el ser interior se va a llenar de tinieblas, Entonces, la manera de saber si se tiene un ojo bueno o un ojo maligno es
por cómo se percibe el valor de las cosas y qué es lo que se está dejando pasar al interior para que lo llene. El ojo bueno valora las cosas a la luz de la palabra de Dios y deja pasar lo que está de acuerdo con esa palabra de Dios para que llene el interior. El ojo malo no tiene tal criterio y cree que todas las cosas, aunque no lo edifiquen, pues en realidad no son tan malas. Y entonces las deja pasar. Pero ¿qué está sucediendo? El ser interno se está llenando de tinieblas. ¿Saben, hermanos? Quien está en tinieblas es quien suele decir, oye, esto, pero ¿qué tiene de malo? Eso no es tan malo. No, ¿verdad que no? Y a mí no me afecta en mi vida espiritual. Que entre. Quien está en tinieblas suele decir esto. No tiene una percepción correcta, tiene un ojo malo, no un ojo sano. Y las percibe así y lo deja entrar y de por sí ya hay tinieblas dentro de él. Y lo que sucede cuando deja pasar esas cosas es que las tinieblas se hacen todavía más grandes. Miren, dejen ponerse un ejemplo muy sencillo. Y quizás hasta, perdónenme la palabra, pero de la enorme lista de porquerías que pasan hoy en la televisión y en el cine, ahí se está viendo todo, ¿verdad? Y el tema que sea, y la escena que sea, y ahí está. No, pero no pasa nada. No, eso no me afecta, nada más lo veo, tengo criterio, tengo mente abierta, no afecta mi espiritualidad, son actores, no son actuaciones, no pasa nada. Y ahí está uno viendo películas y programas que no edifican en absolutamente nada. No tiene nada de malo. Y eso es lo que está dejándose entrar. ¿De qué se va a llenar el ser interior? De tinieblas. ¿Cómo percibes las cosas? La prioridad de tu vida, hermano, está determinado por cómo percibes las cosas y qué es lo que estás dejando entrar a tu vida. Punto número 3. Tu prioridad se evidencia por a quién sirves. ¿A quién sirves? Versículo 24. El Señor dice enfáticamente, ninguno puede servir a dos señores. Aquí este verbo servir se refiere a un servicio como esclavo. Ninguno puede ser esclavo de dos amos. Nosotros sabemos, ¿verdad?, que un esclavo no tenía libertad alguna. Un esclavo le pertenecía totalmente a su amo. No se olviden de esto. Totalmente. De tiempo completo. Así es que un amo no iba a permitir que su esclavo fuera y sirviera a otro amo. Es más, el esclavo en sí mismo, por definición, ni siquiera tendría la libertad de intentar servir a otro amo. Ahora, esta sentencia del Señor se reafirma, porque un esclavo no podría nunca estar en un servicio correcto, es decir, un servicio permanente para con dos amos. No podía. En el supuesto caso es ver cómo estaría un tiempo con un amo y otro con otro, o un momento del día con uno y otro momento con el otro. Bueno, eso no sería dar un servicio adecuado, porque no estaría atendiendo completamente a ninguno de los dos amos supuestos. Tendría que inclinarse por alguno, ¿verdad? Porque en un momento dado los dos requieren algo,
¿a quién le va a hacer caso? ¿A los dos? No se puede. Tendría que inclinarse por uno solamente. Y entonces dice el Señor, por aquel que se incline es al que va a amar, y al que no le haga caso va a aborrecer. No puede amar a los dos, no puede servir a los dos. Ama a uno y aborrece a otro. Ahora, establecido esto, el Señor Jesús dice que no es posible entonces servir a Dios y a las riquezas. Sí, está hablando de cuestiones materiales, ¿verdad? Ustedes no pueden servir a Dios y al mismo tiempo ser siervos de lo material. No. Este es el contraste. O se sirve a Dios o se sirve a las riquezas. No se puede ser un fiel servidor de ambos. No se puede. Y aunque aquí no hay un señalamiento específico, es evidente que el Señor está diciendo que los súbditos del reino deben servir a Dios. Esa es su prioridad. Y servir a Dios más que lo prioritario debe ser lo único. Lo único. Y otra vez, como les decía hace ratito, si es bien fácil decir lo correcto, ¿verdad? Es que es bien común, porque yo los he escuchado a ustedes y decir, no, Dios es lo primero en mi vida, ¿eh? Eso es bien fácil, los he escuchado a muchos de ustedes aseverar esto. Dios es lo primero en mi vida. Y es muy fácil que la cristiandad diga esto, pero ¿saben? La evidencia que se muestra desde las cosas más sencillas dice lo contrario. No se puede afirmar que se sirve lealmente al Señor cuando se evidencia que la lealtad es para algo o alguien más. ¿Cómo podemos determinar esto? De una manera bien sencilla. Cuando se conoce la voluntad de Dios, pero no se quiere obedecerla, la evidencia dice que la lealtad no es para el Señor. La lealtad es para otra cosa. Esto es el clásico, hermanos, el clásico. Sí, yo sé que el Señor dice, yo sé que el Señor manda, pero, y ahí viene, ¿verdad? La justificación y el por qué no obedezco. No, Dios es lo primero en mi vida. Sí, yo sé lo que Él dice, pero, cuando alguien dice esto, entonces está evidenciando que su lealtad, su servicio no está para con Dios. Su lealtad está para cualquier otra cosa. Se intenta así servir a Dios, pero solo en ciertos momentos. O por lo menos se dice tener la intención de servirlo, pero en realidad no se hace. Se pretende estar un momento con Dios y en otro momento apartarse de Él. Se pretende estar con un pie con Dios y otro pie en cualquier otra cosa. Y otra cosa que nos agrada, ¿verdad? Claro. Recordemos, ser siervo significa servir total y plenamente. Y si no es así, lo que se demuestra es que no hay una lealtad al Señor. Un comportamiento así solo demuestra lo que el Señor está diciendo aquí. No se puede servir a dos señores. Pero los cristianos insisten, ¿verdad? No, yo sí sirvo al Señor. Bueno, también esto, pero no, yo sí sirvo al Señor, pero están haciendo otra cosa. Y creen que se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo, cuando el Señor dijo, no se puede, no es posible. Y para que les quede claro este punto,
les quiero pedir algo. Pónganse de pie, por favor. Ahora, quiero pedirles que al mismo tiempo, salgan hacia el pasillo lateral y al pasillo central, al mismo tiempo. Órale. Al mismo tiempo, O sea, al mismo tiempo vayan hacia los laterales o vayan hacia y vayan hacia el centro. ¿Por qué no se mueven? Siéntense, por favor, gracias. ¿Está claro que no se puede ir en dos direcciones al mismo tiempo? ¿Les quedó claro? ¿Está claro lo que está diciendo el Señor? No puede servir a Dios y a las cosas del mundo al mismo tiempo. No se puede. Y si no estás sirviendo a Dios, tu lealtad, tus prioridades están en el mundo. ¿Sí quedó claro? Punto número 4. Tu prioridad debe ser el reino de Dios y su justicia. Versículos 25 al 34. Y empieza el Señor diciendo aquí, por tanto, es decir, como resumen, después de haber considerado lo que en relación a las cosas de la vida ha venido diciendo, ahora el Señor se encamina a cuál debe ser la prioridad de los hijos de Dios. Por tanto, no os afanéis. Afanarse significa estar ansioso acerca de algo. Tener un cuidado que perturba. Es la angustia que se tiene acerca de algo. Eso es afanarse. Por tanto, no se afanen por vuestra vida ni por el cuerpo. Aquí, la mención de la vida y el cuerpo se refiere a lo que al principio les dije, no lo olviden, las cuestiones de la vida. ¿Sí se acuerdan todas esas cosas que dijimos? Bueno, nuestra vida y el cuerpo hacen referencia a todas esas que son las cuestiones de la vida, a todas aquellas necesidades físicas y materiales. Y siguiendo el texto, podríamos decir que a lo que aquí el Señor puntualmente se está refiriendo, y ya lo leímos, y ustedes conocen ya de por sí el pasaje. Él está hablando de la comida, de la bebida, del vestido y del tiempo de vida, del tiempo de la vida. Nosotros leímos por allí, nadie por mucho que se afane puede añadir a su estatura un codo. Bueno, pudiera ser, bueno, nadie se puede, híjole, estoy bien chaparrito y yo quisiera medir 5 centímetros más, entonces me voy a afanar y voy a crecer. Bueno, no se puede, ¿verdad? No se puede. Pero saben, también esta expresión se puede entender no solamente por la cuestión física de la estatura, sino que esta situación de no puedes alargar tu estatura es una referencia también a la vida. Por mucho que te afanes, no puedes alargar tu tiempo de vida, no puedes, ni un segundo más siquiera. Por eso les decía que lo que el Señor está hablando es a la comida, a la bebida, al vestido, a las cuestiones físicas y al tiempo de la vida. Por tanto, no se afanen por estas cosas. Y el Señor repite allí en el verso 31 que no hay que afanarse por las necesidades de la vida, porque, verso 32, eso es lo que hacen los gentiles, aquellos que no tienen a Dios, aquellos que no tienen en quién confiar, pues aunque dicen que tienen dioses, sus dioses ni siquiera son dioses. Son imágenes burdas hechas con las manos de ellos mismos. Y entonces
Su confianza está en nada, en nada. Y por eso es natural que los gentiles, los no creyentes en este caso, se preocupen y se afanen por todas estas cosas que se han señalado. Pero los súbditos del rey tienen a Dios por su Padre. Su Padre es Dios y su Padre sabe que ellos tienen necesidad de ciertas cosas y de esas cosas. Su Padre lo sabe. Y por eso el Señor sentencia de manera firme y contundente, verso 33, que más bien, es decir, en lugar de estarse afanando, preocupando, en lugar de ir desesperadamente en pos de las cosas materiales, lo que deben hacer es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Buscar significa trabajar, ir tras algo, pero ir tras algo con diligencia, con afán, con intensidad. Hacer de eso la razón y el objetivo de la vida. Eso es buscar. Primeramente, esto es nada más y nada menos que prioridad. Prioridad. Lo que el Señor señala aquí es la prioridad de prioridades, y mejor dicho, es la prioridad absoluta. Buscar primeramente la prioridad absoluta. ¿Qué hay que buscar de esta manera? El reino de Dios y su justicia. El reino de Dios es el ámbito donde Dios gobierna soberanamente. Eso es el reino de Dios. El ámbito donde Dios gobierna soberanamente. Donde hay un sometimiento total a su voluntad. Y su justicia es todo lo que es correcto delante de Él. Entonces, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia es que, por sobre todas las cosas, la prioridad única debe ser la de sometimiento al gobierno soberano de Dios, diligentemente y con intensidad. Te lo repito, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia es que, por sobre todas las cosas, la prioridad única debe ser la de someterse al gobierno soberano de Dios, diligentemente y con intensidad. No se afanen por las cuestiones de la vida. Si por algo se han de afanar con desesperación, es por buscar el reino de Dios y su justicia. Pero ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos? ¿Qué significa eso? 4 cosas por lo menos, para que sepamos que estamos buscando el reino de Dios. Primera, dedicándonos por completo a obedecer al Señor. Estando en una correcta relación permanente con Él en todo momento. Es decir, vivir en santidad. Porque mis hermanos, todos sabemos, claro que lo sabes. Tú sabes lo que Dios quiere que hagas. Y tú sabes lo que Dios quiere que dejes de hacer.
Buscar el reino de Dios es obedecer eso que el Señor está mandando. Eso en ti primeramente. Segundo, buscar el reino de Dios significa que lo que hagamos en nuestras relaciones con los demás sea como Dios lo estipula. Cómo comportarnos con el esposo, con la esposa, con los padres, con los hijos, con la familia, con los compañeros de trabajo, con los hermanos en la fe, cómo comportarnos con los inconversos. ¿Cómo? Como Dios manda, como Dios manda. Y cuando hagamos eso, nosotros estamos buscando el reino de Dios y su justicia. Inclusive, ¿cómo debemos comportarnos cuando tenemos momentos de solaz y de paseo y de entretenimiento? Como Dios manda, como Dios manda. Tercero, buscar el reino de Dios y su justicia es que ese gobierno de Dios alcance a otros. Es decir, hay que evangelizarlos para que ellos también vengan a someterse a la voluntad de Dios. Entonces el reino de Dios se va a extender. Cuarto, ¿cómo estamos? ¿Cómo buscamos el reino de Dios y su justicia? Anhelando el regreso del Señor Jesucristo. Porque es cierto que el reino de Dios, el gobierno de Dios está en nosotros, sus hijos, los creyentes. Pero un día el Señor Jesucristo va a regresar y va a establecer su reino y su gobierno en esta tierra por sobre todo el mundo. Por eso necesitamos anhelar y necesitamos orar para que el Señor regrese. Hermanos, esta es la manera en la que tú puedes y debes buscar el reino de Dios y su justicia. Y cuando hagamos todo esto, dijo el Señor, prometió el Señor, cuando hagamos esto, todo aquello que material y físicamente nos sea necesario, que quede claro que nos sea necesario, no lo que nosotros queramos, lo que nos sea necesario, cuando nosotros busquemos anhelantemente el reino de Dios y su justicia, todo eso que nos sea necesario va a llegar, simplemente va a llegar. Ahora debo hacer una aclaración, no creas que bueno, ya lo hago, ya, tienes que trabajar, no creas que no. Porque la justicia de Dios dice que trabajes. O sea, lo correcto delante de Dios es que trabajes. No te va a llegar así, para que nadie se vaya a quedar con la incorrecta, Pero tú tienes que buscar primeramente el reino de Dios. Ponerlo como prioritario. Y tienes que ir a trabajar, pero eso no es prioritario. Trabajas. Y lo haces como Dios manda. Y cuando tú hagas esto, Él va a suplir todas tus necesidades. Todo eso va a ser añadidura. Mis hermanos, vivimos en un mundo materialista y en un mundo vano. Cuando el Señor estuvo hablando, y vemos en este pasaje, ¿de qué hablaba? De las preocupaciones de los gentiles, del mundo, ¿de qué era? El vestido, el alimento y bueno, pues la salud, ¿sí? Pero hoy, este mundo tan materialista y vano en el que vivimos, se ha inventado una larguísima lista de necesidades que no lo son. Hoy no solamente te preocupas por tener que comer o que vestir, ¿no?
Hoy te preocupas que porque el celular sea y tenga tales características, y el internet de tanta velocidad, y el esto, y el otro, y el aquello, y ya el mundo se ha inventado una enorme cosa de necesidades que no son. Y el hombre se afana por obtenerlas. Y los cristianos que pierden el rumbo van tras esas cosas igualmente afanados. Pero los cristianos deben percibir las cosas con claridad y enfocarse solo en las necesidades reales y dejar que su Padre Celestial, que sabe de lo que realmente tiene necesidad, se encargue de suplir esas cosas. Pero para que esto sea así, el creyente debe, como prioridad única en su vida, buscar el reino de Dios y su justicia. Como dije al principio, sí, mi hermano, hay muchas cosas en las que tú estás ocupado. Y hay muchas cosas que ciertamente en las que tú debes estar ocupado, en las que tú debes estar participando. Pero hay muchas otras cosas en las que no debes meterte. El mundo, la cultura, la sociedad te empujan para que tú veas esas cosas con criterios incorrectos. Y el mundo le da un orden a esas cosas, un orden de importancia. Y tú eres empujado a seguir esos mismos criterios de prioridad. Y ahí vas, priorizando aquellas cosas. Pero mi hermano, tú solo debes tener una sola y única prioridad: buscar el reino de Dios y su justicia, que ya dijimos cómo hacerlo. Cuando nosotros hagamos eso, seguramente que viviremos vidas plenas. Los que vinieron a la conferencia de ayer, hay tanta ansiedad y afán por buscar o recibir cosas del mundo que por eso llega lo que se dijo ayer, ¿verdad? La ansiedad y el estrés y la depresión y todas esas cosas. ¿Por qué los cristianos caen en esas cosas? Porque se afanan por las cosas de la vida. Por eso, repito, cuando busques el reino de Dios y su justicia, seguro que vivirás una vida plena. Entonces termino diciéndote, ¿por qué no vas y lo compruebas? ¿Por qué no vas y compruebas que efectivamente, cuando busques el reino de Dios y su justicia, todo lo demás será añadido? Que el Señor nos bendiga.